el trueque bomba que salvará al Barça, para deshacerse del no deseado a cambio de la llegada de Chiesa. Antes de continuar, gracias a dejar un like y suscríbete para seguir viendo más noticias del FC Barcelona. Empezamos con la noticia de que los equipos de la Premier League inglesa siguen persiguiendo al defensa estrella del Barcelona. En un giro inesperado que ha sorprendido a los seguidores del Barcelona, el club londinense está dispuesto a pagar hasta 70 millones de euros por el traspaso del defensa uruguayo. Aunque esta cantidad refleja su valor en el mercado, deja a los aficionados del Barça con sentimientos encontrados. Arteta, que conoce bien las cualidades de Araujo, ya ha aprobado su incorporación, viéndolo como una pieza clave para fortalecer la defensa del Arsenal. Para los seguidores culés es difícil no sentir una mezcla de tristeza y resignación ante la inminente salida de Ronald Araujo, quien ha demostrado desde su llegada al primer equipo un compromiso y una determinación ejemplares. Aunque es natural lamentar la partida de un jugador de su calibre, es importante considerar los aspectos positivos de esta transacción para el Barcelona. Primero, los 70 millones de euros que se manejan por su traspaso permitirían al club abordar otras necesidades en el mercado de fichajes. Con esa suma, la directiva podría buscar refuerzos en posiciones clave o invertir en jóvenes talentos que se adapten al estilo de juego del Barça. Aunque despedirse de un jugador tan valioso resulta doloroso, estos cambios pueden ser beneficiosos tanto para el jugador como para el club. El fútbol es un deporte en constante evolución, donde las necesidades y oportunidades cambian con frecuencia. Si Araujo busca nuevos horizontes y el Barça puede beneficiarse económicamente, es preferible que la operación se lleve a cabo de manera amigable y con un acuerdo favorable para ambas partes. La salida de Araujo, si se concreta, no debería verse como un retroceso, sino como una oportunidad para que el Barcelona siga avanzando y adaptándose a los tiempos modernos. El club ha enfrentado situaciones similares en el pasado y ha sabido reinventarse manteniendo su identidad y competitividad. Es momento de confiar en la directiva y el cuerpo técnico, quienes seguramente ya tienen planes para reforzar la defensa y seguir construyendo un equipo competitivo. El Barça siempre ha salido adelante tras la salida de grandes jugadores y, sin duda, lo hará una vez más. En resumen, aunque la posible marcha de Ronald Araujo al Arsenal es un golpe para el corazón culé, también puede ser una oportunidad para que el Barça continúe con su proyecto de renovación. Los 70 millones de euros podrían ser un impulso para el club en el mercado de fichajes, permitiendo realizar movimientos estratégicos para fortalecer la plantilla. Araujo, por su parte, tendrá la oportunidad de demostrar su calidad en una liga tan exigente como la Premier League, y los culés siempre le estarán agradecidos por su dedicación durante su tiempo en el Camp Nou. El defensa del equipo rival se ofrece al Barcelona en forma gratuita. Quedan pocos días para que se cierre el mercado de fichajes de verano y el FC Barcelona todavía mantiene la esperanza de concretar algunos acuerdos de última hora. La prioridad sigue siendo la contratación de un nuevo extremo izquierdo, siendo Federico Chiesa el principal objetivo. No obstante, debido a las lesiones de Ronald Araujo y Andreas Christensen, así como las salidas de Clement Lenglet y Mika Faye, y la posible venta de Eric García, el club también considera la incorporación de un defensa central. En este contexto, Mundo Deportivo informa que el Barcelona ha recibido una oferta para fichar al exdefensor del Atlético de Madrid, Mario Hermoso. El defensa español se encuentra actualmente como agente libre tras la finalización de su contrato con los rojiblancos el 30 de junio y aún no ha encontrado un nuevo equipo. Se menciona que Hermoso ha sido ofrecido al Barcelona, quien podría ficharlo sin coste de transferencia. Hermoso, que puede desempeñarse tanto como central como lateral izquierdo, podría ser una adición valiosa para el Barcelona, proporcionando profundidad y experiencia en la liga. Aunque recientemente se ha hablado de un posible fichaje de Jonathan Tah del Bayer Leverkusen, Hermoso podría representar una opción más económica para el Barcelona si deciden reforzar la defensa antes del cierre del mercado. En una sorpresa inesperada, el FC Barcelona continúa buscando formas de abordar su complicada situación financiera y la última propuesta de la dirección deportiva ha sorprendido a muchos. Marc-André ter Stegen ha sido una pieza clave para el equipo desde su llegada en 2014. Durante casi 10 años ha sido el guardián indiscutible de la portería del Barça, destacando con sus intervenciones decisivas y su habilidad con los pies.
Sin embargo, el club considera que es momento de un cambio. La dirección deportiva, bajo la dirección de Deco, piensa que la temporada 2025-2026 podría ser el momento adecuado para encontrar un nuevo portero. La decisión de poner a Ter Stegen en el mercado no solo responde a motivos económicos, sino también a la visión del nuevo entrenador Hansi Flick y del presidente Joan Laporta. Se cree que un cambio en la portería podría traer una nueva dinámica y un líder que se alinee mejor con el proyecto que Flick quiere implementar en el Camp Nou. Laporta y Flick tienen un objetivo claro: rejuvenecer la plantilla y construir un equipo que pueda dominar en Europa en la próxima década. Aunque Ter Stegen, con 33 años, todavía tiene mucho que ofrecer, el Barça considera que es el momento adecuado para buscar un nuevo portero que pueda ocupar su lugar a largo plazo. Además, vender al alemán podría proporcionar un alivio financiero significativo para el club. El Barcelona ya está buscando posibles reemplazos. Aunque aún no se han concretado nombres, se están considerando varios porteros jóvenes y prometedores que podrían ser la próxima gran estrella en la portería. La dirección deportiva tiene claro que tomará una decisión meditada, asegurándose de que el elegido sea capaz de soportar la presión de defender una portería tan exigente como la del Barça. Para Ter Stegen, la posibilidad de dejar el club debe ser un golpe duro. A pesar de su lealtad y contribuciones durante los años, el fútbol es un negocio implacable y el Barça está dispuesto a tomar decisiones difíciles para asegurar su futuro. Aunque el futuro del portero alemán sigue siendo incierto, es probable que reciba ofertas de varios clubes interesados en sus servicios si se pone en el mercado. Laporta da la luz verde de vender el veterano por 30 millones. El mercado de fichajes sigue sorprendiendo y en el FC Barcelona los rumores están a la orden del día. La última propuesta que ha llegado a las oficinas del Camp Nou proviene de Al Ittihad, el club saudí que está en busca de un defensa experimentado y que ha puesto sus ojos en Íñigo Martínez, el central izquierdo del Barça. Según el periodista de Sky Sport Rudi Galetti y otros medios, el club árabe, dirigido por el exjugador del Barcelona Laurent Blanc, está dispuesto a hacer una oferta. Sin embargo, desde Barcelona han respondido claramente: para considerar la salida de Martínez se requiere un pago adicional de 30 millones de euros. Aunque la oferta de Al Ittihad es atractiva, el jugador prefiere quedarse en Barcelona, donde se siente valorado y fundamental para el proyecto del equipo. No tiene planes de cambiar de equipo por ahora. A pesar de la firme decisión del jugador, el Barcelona no ha cerrado completamente la puerta a una venta. Joan Laporta y su equipo han fijado un precio de 30 millones de euros para la salida de Íñigo, una cantidad que permitiría al club asegurar el fichaje de Federico Chiesa, reforzando así el ataque. Además, esos 30 millones podrían utilizarse para contratar a un nuevo defensor o a un lateral derecho, permitiendo que Jules Koundé regrese a su posición más efectiva en el centro de la defensa. El desafío para Al Ittihad no solo sería cumplir con la demanda económica del Barcelona, sino también asumir el alto salario de Íñigo Martínez, que supera los 9 millones de euros anuales. Además, el Barcelona solo consideraría su salida si ya tiene asegurado un buen reemplazo, lo que complica aún más la posibilidad de este traspaso. Por ahora, parece poco probable que Íñigo Martínez se mude a Arabia Saudí. No obstante, en el impredecible mundo del fútbol, las sorpresas siempre son posibles. Todo dependerá de si Al Ittihad está dispuesto a cumplir con las exigencias del Barcelona y ofrecer esos 30 millones adicionales, lo que podría provocar un efecto dominó en el mercado de fichajes. Como siempre, la decisión final recae en Laporta, quien no dudará en actuar en el mejor interés del club. Ahora, a nuestra charla sobre el golpe maestro del Barcelona para deshacerse del no deseado a cambio de la llegada de Chiesa. El Barcelona ha enfrentado un obstáculo importante en su intento de fichar a Federico Chiesa, ya que el Liverpool, uno de los grandes de la Premier League, también está interesado en el internacional italiano. Chiesa es una de las opciones que el Barcelona considera para reemplazar a su principal objetivo, Nico Williams. Y el club está haciendo todo lo posible para asegurarse su fichaje desde la Juventus este verano. No obstante, a pesar del interés del Liverpool, parece que el Barcelona podría contar con el respaldo de Chiesa. Según el diario Sport, el propio Federico Chiesa ha manifestado claramente su deseo de unirse al equipo blaugrana. El extremo de la Juventus, que ha atraído la atención de varios clubes importantes, incluyendo el Liverpool,
está decidido a fichar por el Barcelona. A pesar de la atractiva oferta del Liverpool, Chiesa está dispuesto a esperar por el Barcelona. Esto es lo que llevó al Barcelona a incluir un jugador en el acuerdo para acelerar las negociaciones. En las últimas horas se ha planteado un posible intercambio que podría transformar la plantilla de manera significativa. El presidente Joan Laporta y el director deportivo Deco están trabajando intensamente para asegurar la incorporación de Federico Chiesa, mientras el club italiano está haciendo esfuerzos para acelerar y facilitar su salida. Como sabemos, la llegada de Chiesa a Barcelona significa que uno de los jugadores de ataque estará delante de la puerta de salida o del banquillo, sobre todo con la presencia de Dani Olmo. Y aquí estamos hablando de Ferran Torres, quien ve cómo su protagonismo en el equipo se diluye. El extremo izquierdo de la Juventus, que ha sido vinculado con el Barça, es una opción interesante para reforzar la banda. El jugador ha aceptado la oferta, pero su incorporación está condicionada a varios aspectos, como la habilidad del Barça para crear espacio en su plantilla. Además, la Juventus exige 15 millones de euros, mientras que el Barça solo está dispuesto a ofrecer 9 millones más variables. Este margen de negociación es reducido y requiere maniobras adicionales para concretarse. En este contexto, la salida de Ferran Torres se presenta como una solución viable para liberar espacio para Chiesa. El Barça está buscando activamente un destino para el delantero español, pero el principal obstáculo es la reticencia de Torres a dejar el club. Además, hasta el momento, ningún equipo ha demostrado interés en igualar su salario, lo que hace aún más difícil su transferencia. Con la llegada de Dani Olmo, que será titular indiscutible, la posición de Ferran Torres queda en duda. Pasará a ser la tercera opción detrás de Olmo y Rafinha, y no se debe olvidar a Ansu Fati, en quien Flick tiene muchas esperanzas. Esta situación aviva las especulaciones sobre una posible operación que podría permitir la salida de Ferran y la llegada de Chiesa, un jugador con un perfil más adecuado para la banda. Aunque por ahora esta operación parece casi imposible en el mundo del fútbol, especialmente en el cierre del mercado, los giros inesperados son siempre una posibilidad y en el Barça saben que todavía pueden sorprender. Personalmente, creo que es una jugada maestra. Deshacerse de un jugador es un lastre para el Barcelona. Además de la llegada de Chiesa, que ha demostrado su talento, no creo que ningún barcelonista se oponga a este intercambio. Espero tu opinión. ¿Este intercambio a favor del Barcelona o no?